bienvenidos a Es con Acento. Yo soy Damaris. Y yo soy Graciela. Ella es mi mamá y el día de hoy nos está acompañando para compartirnos una deliciosa receta. Puedo decir que es de mis comidas favoritas. Está dentro del top 3 seguramente. Y son taquitos de pescado estilo baja. Ay, mi vida, yo la comparto con mucho cariño con ustedes, con tu público de Es con Acento. Y feliz de estar en este lugar, en esta cocina y compartiendo esta receta que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Yo estoy segura de que sí, porque amigos, no miento cuando digo que son los mejores taquitos de pescado estilo baja que he probado en mi vida. He probado en diferentes restaurantes. El empanizado de repente se me hace muy exagerado, muy grasoso, o sea, como muy poquito pescado, pura masa. Estos tacos de pescado, cállense la boca, o sea, de verdad van a babear cuando los vean en la cámara y cuando los prueben van a decir gracias señora Graciela, mi mamá, por compartir esta receta tan deliciosa. Ahora, cuéntanos un poquito de cómo fue que llegó esta receta a tu vida. Bueno, yo voy a ser la portadora, ¿no? En realidad la que acercó esta receta a la familia fue tu tía Carmen. Mi tía Carmen, que le mandamos un gran abrazo. Mi tía Carmen vive en Baja California. Ella lo compartió hace muchísimos años con nosotros, desde que ustedes estaban pequeñas. Y la verdad que fue el platillo que querían comerlo, o sea... todos los días. Sí, ella la comían con toda su familia, iban a disfrutarla en algún puestito por allí en Baja California. Entonces... iban de seguido a comerla y disfrutarla porque les encantaba. Clientes frecuentes de la carreta de tacos. Entonces, de pescado. Llegó un momento en que se hicieron amigos de los dueños del puesto y pues mi cuñada muy astutamente le pidió la receta y pues trascendió para acá con nosotros también. Como 20 o 30 años después, aquí anda la receta dando la vuelta en Michigan. En fin, vamos a empezar con lo que necesitamos para preparar esta delicia. Vamos a necesitar 1 kilo de pescado blanco de sabor suave tipo tilapia, 2 tazas de harina todo uso, 3/4 de taza de Coca-Cola, 1 cucharada de mostaza, sal y pimienta al gusto y 1 taza de agua. Para acompañar los taquitos, lechuga fresca, pepino en tiritas sin las semillas, limón y salsa al gusto y por supuesto tortillas de maíz. Madre mía, cuéntanos qué tipo de pescado usas normalmente allá en México. Ok, en México yo uso la tilapia. Pero es la tilapia de la presa de Lobia, chicos. O sea, la tilapia de local de Sonora, no la tilapia que viene quién sabe de qué parte del mundo de granja y así. Esta pues creo que la compraste en Costco. Sí, este es de Costco. No es tan local como de allá, pero creemos que va a funcionar. Entonces cortamos las tiritas de esta manera, que no queden ni muy chicas, ni muy delgaditas, ni muy gruesas, un tamañito normal, que se disfrute al morderlo el pedacito de pescado. Que se siente el taco, o sea, el pescado, no solo la masa, ¿no? Exacto, muy bien. Ok, ¿qué pescado utilizarías tú si no tuvieras tilapia? Pues yo creo que podríamos utilizar también el lenguado. También se presta para esto. El lenguado, la lobina quizás. La lobina, el lenguado. Ok, más o menos que sea de saborcito suave, que no sea un pescado muy fuerte. Así es. Una vez que ya cortamos todas las tiritas de pescado, vamos a ponerle sal y pimienta. La necesaria. Y lo vamos a revolver para que suelte los sabores. Ahora vamos a preparar el capeado. Aquí tenemos la harina, la mostaza, tenemos la Coca-Cola, la sal. Y le pongo un poquito de pimienta, ¿verdad? Sí. Al gusto. Al gusto. Muy bien. Y removemos con el batidor de globo. Ustedes lo pueden, también se puede utilizar la batidora. Y le vamos a ir agregando poco a poco agua a que nos quede la mezcla con buena consistencia. Le agregamos media taza, pero como verán está espeso. Le vamos a agregar otra media taza. Entonces va a ser 1 taza de agua. También esta mezcla la puedes preparar, la puedes batir en la licuadora. Esa como ustedes se les facilite más. Batimos hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos.
Bueno, aquí entonces ya tienes la mezcla toda incorporada y desbarataste los grumos bien con el batidor de globo. Voy a mostrar cómo tiene que quedar la consistencia. Ahí para que vean bien. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a continuar a capear el pescado. Súper. Ahora en un sartén a fuego medio vamos a agregarle aceite el necesario para que queden bien crujientes. Importante cocinar a fuego medio porque no queremos que el aceite se nos vaya a quemar y mucho menos el pescado. Para ver que nuestro aceite ya esté suficientemente caliente, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a dejar caer una gotita del capeado en el aceite y en el momento en el que empiece a burbujear así es que el aceite ya está perfectamente listo para freír el pescado. Ahora vamos a continuar a introducir nuestros trocitos de pescado en la mezcla, en el capeado, y los vamos a dejar caer en el sartén procurando que queden separadas nuestras tiritas de pescado unas de otras para que no se nos pegue y se nos haga una sola mezcla. Aquí van poco a poco y vamos a esperar a que tomen su consistencia doradita. Una vez que vemos que las orillas están doraditas, vamos a darle la vuelta con cuidado a nuestro pescado. Y después de unos segunditos nos podemos dar cuenta que nuestro pescado ya está bien frito. Y vamos a sacarlo del fuego. Y vamos a ponerlo sobre un plato cubierto con una servilleta de papel para que se absorba el exceso de aceite. Amigos, quiero contarles que es de las pocas ocasiones que van a ver este producto tan famoso en el mundo en mi casa, porque la verdad es que aunque usted no lo crea, en esta casa controlamos y cuidamos nuestra ingesta de azúcar, aunque usted no lo crea. Entonces, la Coca-Cola es solamente para ocasiones muy especiales porque los tacos de pescado sin coca, la cara de mi mamá, no saben igual. No saben igual. Así que vamos a tomar Coca-Cola con los taquitos de pescado porque es una ocasión especial. Una sonorense más, amigos. Reunión de sonorenses en este lugar. Mira, la Lili quiere amor también. ¡Ey! La Lili quiere amor también. Le está llegando el olor del pescado y dice, le va a tocar un taquito a ella también. Claro que sí, también hay papá para ella. Conozco una señora que está haciendo trampa. Ve, la Lili. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabioso pescadito! ¡Qué sabioso pescadito! Ahora, mientras mi mamá sigue cocinando el pescado, yo voy a continuar con la crema. Y digo crema porque resulta que esta es una mezcla que quienes sean de La Paz la van a conocer bastante bien. Se la ponen a los jates, es decir, a los hot dogs, y a los tacos de pescado y a mil cosas más. Pero esta crema resulta que realmente lo que es mayonesa con agua, amigos. Eso es. Y esos taquitos de pescado, si no les ponemos esa cremita encima, no son lo mismo. Ponemos unas cuantas cucharadas copeteadas, así como las ven, de mayonesa. Esto sí no les tengo una receta como muy exacta, la verdad. Es como al tanteo. Ponemos la mayonesa en un bowl y vamos a agregar un poco de agua, solo la necesaria, para que nos quede fluida pero cremosita. Y con el brown vamos a batir. Aclaro que este procedimiento se puede hacer perfectamente en la licuadora. Ahí vamos ya. Ya casi terminamos. Y casi disfrutamos y saboreamos. La realidad es que aquí todo el mundo está trabajando menos yo, ¿eh? Ya saben que ese es el costo por este tipo de... Sí, yo lo pago, jalo. A continuación vamos a preparar nuestros taquitos. Agregamos un poco de lechuga picada fresquecita. Unas tiritas de pepino sin semilla, un
poco de aguacate, la crema que realmente es mayonesa con agua, un poco de salsa si les gusta el picante, y por supuesto unas gotitas de limón. Amigos, ya está esta delicia aquí lista frente a sus ojos y ahora sí es momento de probarlos. Mamá, éntrale. Dios santo, salud. Salud. Dios santísimo. Los mejores tacos de pescado de la historia, se los firmo, se los prometo, se los juro. No inventen. Amiguitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta receta. Madre mía, gracias por habernos compartido esta delicia. De verdad, es un placer que estés por acá y es un placer disfrutar estos taquitos Y contigo. para mí igual, es un placer estar con ustedes. Nos vemos muy pronto con una nueva receta, un nuevo chisme en Es con Acento. Bye. Delicioso taco. A ver. Taco de pescado. Mira, ver el malamar, mira el malamar, mira el malamar. Pártelo, pártelo. Vamos a compartir. Ay. A ver, Lili, Loki, ¿sí? ¿Sentados? ¿Sentados? No, Rico y delicioso taco de pescado. Carroñera.